Sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Para la receta de hoy vamos a hacer costillitas en chile morita. Vamos a necesitar 8 tomates, un jitomate. Vamos a necesitar 5 chiles moritas. Yo voy a necesitar 5 porque los míos están chiquitos. 2 ajos, una pizquita de clavo molido, una pizquita de orégano, 2 hojitas de laurel, 2 libras de costillita. Empecemos con la receta. En la olla voy a poner un cuartito de agua y voy a poner las costillitas. Le voy a agregar una cucharada de sal. Con esa poquita agua las vamos a dejar hervir, las tapamos y las dejamos hasta que se empiece a cocer la carne. En otra cazuela vamos a poner a tostar los chiles morita. Los chiles ya están, ya los voy a sacar. También vamos a poner a tostar los tomates y el jitomate. Los tomates y el jitomate ya están, ya los vamos a sacar. En la licuadora voy a agregar los chiles moritas que puse a remojar con todo y la agüita. Voy a agregar el jitomate y los tomates. Los 2 ajos. Para molerlo voy a ocupar 2 tazas de agua. Una vez que le quitamos la tapadera lo vamos a dejar hervir sin la tapadera para que se consuma el agua. Le voy a agregar las 2 hojitas de laurel. Y lo dejamos hervir otros 5 minutos o hasta que se reseque el agua. Aquí ya se resecó el caldito. Si ustedes le quieren agregar más aceite para que se doren las costillitas, le pueden agregar, o si lo quieren dejar con la misma grasita de la carne. Yo le voy a agregar 2 cucharaditas de aceite. Le voy a agregar también el orégano y el clavo en polvo. Como aquí ya están doradas las costillitas, ya le vamos a agregar la salsa que molimos. Yo lo voy a probar de sal. Le hace falta. Le voy a poner otra cucharada de sal. Lo dejamos hervir por unos 5 o 10 minutitos más. Aquí están las costillitas, ya las voy a servir. Nosotros las vamos a acompañar con unos frijoles de la olla. Ustedes lo pueden acompañar con arroz o con lo que ustedes más prefieran. Servimos. Hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero les guste la receta. Nos vemos en el siguiente video.